Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otra sesión del seminario. Hoy en una sesión especial, en un intercambio con el seminario de becarios del Centro de Ciencias Matemáticas de Morelia. Hoy Jesús Hernández nos va a hablar de grupo más espacio hiperbólico más relativamente hiperbólico. Bueno, mi nombre, como tal, a lo que yo me dedico, es realizar la investigación, es si yo tengo una superficie, para fines prácticos de la exposición, vamos a pensar cerrada, de género G, es decir, compacta, frontera vacía, no es otra cosa más que la unión de un montón de G, toros, y dada esa superficie, estudiar la relación entre dos objetos. Uno es el grupo modular de la superficie, o grupo modular de Teichmüller de la superficie, que es el grupo de homeomorfismos que preservan la orientación, módulo, isotopía u homotopía. ¿Okay? Y el segundo objeto es el grafo de curvas, que es un grafo simplicial abstracto, en donde los vértices son curvas cerradas simples para que no se autointersecten, y dos vértices forman una arista si las curvas que representan estas curvas hasta isotopía y dos curvas van a formar una arista si se pueden representar de forma disjunta en la superficie. Ahora, hay este dicho que se podría llamar que si a un experto en elefantes le pides platicar acerca de África, va a pensar, bueno, África es un continente, es muy grande, tiene una variedad de climas, entre esos está el clima fulano y hay una variedad de animales, entre ellos el elefante. Y hablando de elefantes, se suelta hablar de elefantes. Bueno, en mi plática, estos objetos van a ser los elefantes. Y como tal, África va a ser este paso. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que voy a platicar aquí? Lo primero que vamos a ver van a ser unas cosas que se llaman espacios hiperbólicos. Voy a hacer un espacio hiperbólico, va a ser un espacio métrico, tal que la métrica cumple ciertas propiedades. ¿Ok? Vamos a ver unas cuantas propiedades, vamos a ver cómo definirlos y ejemplos. Punto 2 va a ser un grupo espacio hiperbólico. Grupo hiperbólico. Una vez que ya sabemos que es un espacio hiperbólico, vamos a ver cómo podemos ver a un grupo como un espacio métrico y en particular como un espacio hiperbólico. Varias propiedades que tienen estos grupos hiperbólicos y caracterización. Punto número 3. Vamos a ver que los grupos hiperbólicos, si bien tienen muchas propiedades que nos ayudan mucho en el estudio de los grupos, tienen ciertas restricciones que no nos gustan tanto. En particular, hay ciertos grupos que son muy parecidos a grupos hiperbólicos, es decir, tienen ciertas propiedades que son muy parecidas, pero que no terminan de ser. Entonces, una forma de generalizar esto para incluir esos grupos es utilizar lo que son espacios relativamente hiperbólicos. ¿Ok? Y espero que me vaya a dar tiempo. Después de ver así a grandes rasgos qué es un espacio hiperbólico, vamos a ver pues, qué es un grupo relativamente hiperbólico. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, factorizan esto y les queda el título de la práctica. ¿Ok? Bueno. Ahora, espacio hiperbólico. Bueno, entonces, para definir un espacio hiperbólico hay 1000 formas. La primera se debió a Gromov, en el cual utilizaba unas cosas que se llaman productos de Gromov. Pero como eso cuesta trabajo luego andarlo pensando en toda su generalidad, vamos a irnos a un caso más particular. Vamos a irnos a lo que son los espacios geodésicos. Entonces, primera cosa que vamos a ver es qué es un encaje isométrico. Entonces, si nosotros tenemos una función f de un intervalo, aquí es esto, puede ser visto como un intervalo de números enteros o un intervalo real, dependiendo del caso, que va hacia nuestro espacio métrico
X va a ser un espacio simétrico con su métrica. ¿Bien? Y esto es un encaje isométrico si, como lo que sugiere, si para todo XY en Y, la distancia en XY es igual a la distancia de f de x, f de y. ¿Ok? Esto como consecuencia nos deja que la función es inyectiva, y si la función es sobreyectiva se va a llamar una isometría. ¿Ok? Ahora ese es un encaje isométrico. Una geodésica, pero en general, y aquí la B, esto era, pensemos que Y de Y, de X, esto es un encaje isométrico. Una geodésica es precisamente una función que va ya sea de Z o R, de un intervalo en Z a un intervalo en R, a nuestro espacio métrico, que es un encaje isométrico. Es una geodésica. Esta es geodésica. Si es encaje isométrico. ¿Ok? Ahora, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué? Por ejemplo, los que hayan estudiado en algún momento geometría diferencial, uno puede pensar, bueno, ¿y esto cómo se diferencia en las geodésicas que se ven en geometría diferencial? El problema está en que, por ejemplo, hay casos en los que no coinciden. Por ejemplo, si yo tengo una esfera y yo tengo dos puntos, me agarro un círculo grande que vaya aquí, acá. Esto es, a final de cuentas, un segmento geodésico, pero no va a ser una geodésica en este sentido. ¿Ok? Porque a final de cuentas, si a partir del punto antipodal para afuera, ya no va a preservar la distancia. Ya la distancia va a ser menor. ¿Ok? Pero en general se porta bien. Y este es un concepto que se puede dar a cualquier espacio métrico. Luego tenemos el siguiente concepto de espacio geodésico. Un espacio métrico es geodésico si para cualesquiera dos puntos existe al menos una geodésica que los une. Es decir, si el intervalo aquí es de A a B, entonces f de A va a ser X y f de B va a ser Y, o viceversa. ¿Ok? Vale. Ejemplos de espacios geodésicos. Tenemos varios. Por ejemplo, los espacios euclidianos en general, pero vamos a pensar en R2 con su métrica usual, la métrica euclidiana. Eso es un espacio geodésico. Una particularidad de aquí es que en este caso las geodésicas son únicas, es decir, dados cualesquiera dos puntos siempre existe una única geodésica que los une. Otro punto es, por ejemplo, cuando nos vamos con el espacio hiperbólico, pero el plano hiperbólico en cualquiera de sus modelos con la métrica correspondiente al modelo va a ser un espacio geodésico. Aquí una vez más las geodésicas son únicas. Vamos a ver otro ejemplo que es, dado un grafo simplicial, a este grafo simplicial. ¿Qué es un grafo simplicial? Un grafo simplicial es un conjunto de vértices, un conjunto de puntos que van a ser vértices, y un conjunto de aristas. ¿Ok? Y va a ser simplicial en el sentido de que dos puntos nada más van a tener a lo más una arista y no van a haber estos lazos, ¿no?
un grafo simplicial se le puede a cada arista dar la longitud 1 y eso nos va a inducir una métrica, ¿okay? Relativa a las aristas. Entonces, estos son ejemplos, así que cualquiera puede agarrar y revisarlos. Y bueno, ahora, un espacio en un triángulo si tienen preguntas pueden hacerlas en cualquier momento. Si tienen un triángulo en mi espacio métrico, no es otra cosa más que 3 puntos x, y, z aquí. Vamos a utilizarlo geodésico. En un espacio geodésico son 3 puntos y 3 geodésicas que los unen, ¿ok? Aquí y acá es fácil pensar en los triángulos. Por ejemplo, en el caso del plano euclidiano son los de siempre. En el caso hiperbólico ya depende del modelo, cómo se ven, pero no es difícil verlos. Por ejemplo, si nos agarramos el disco de Poincaré, por ejemplo, son cosas que se ven más o menos así, ¿no? Por ejemplo. Para un grafo simplicial va a depender del grafo, cómo se ven. Hay, por ejemplo, si nosotros nos agarramos un árbol, es decir, un grafo simplicial que no tiene, que no puedes encontrarte un camino que regrese a sí mismo. En ese caso, los triángulos se vuelven como que trípodes. ¿Ok? Si el grafo tiene lazos, entonces ya se complica un poco la cosa. ¿Ok? Pero eso es un triángulo. Un triángulo es delta delgado para delta mayor o igual a 0 si como que está apachurrado. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo este en mi triángulo y yo hago una delta vecindad de 2 de los lados, vamos a hacerlo un poquito más grande, una delta vecindad de los lados, encierro el tercero. ¿Ok? Y bueno, esto se debe poder hacer para cualesquiera dos lados, ¿no? La delta vecindad de XY, 1 XYZ contiene al que me falta para cualquier iteración de estos. Finalmente, un espacio hiperbólico, un espacio geodésico x de x es delta hiperbólico ¿sí? ¿Qué pasa? Si para todo triángulo X, Y, Z con lados estas geodésicas es delta delgado. ¿Ok? Ahora, todo esto se ve muy bonito en el papel, para aquellos que les gusta este tipo de cosas. Todo esto se ve muy bonito, pero como que nos gustaría tener ejemplos concisos, ¿no? Entonces, de los ejemplos que tengo allá, si ustedes me dan un triángulo en el plano euclidiano, un triángulo siempre puede encontrar una delta que lo abrace, ¿no? El problema está en que los triángulos euclidianos
Si los hago crecer mucho, la misma delta no funciona. Entonces no es una delta uniforme. Por lo tanto, en general Rn con la métrica euclidiana no es hiperbólico. Entonces ya eliminamos uno. Siquiera sabemos que hay casos en los que no funciona. Casos en los que sí funciona, y por el cual se debe el nombre, es precisamente, en general, todos los HN. ¿Ok? Aquí sí funciona. Y la delta que se utiliza, se les queda de tarea, pero tiene que ver con el área maximal que puede tener un triángulo. ¿Ok? Entonces, sí es hiperbólico para una cierta delta. Para el caso de grafos, si yo tengo un árbol, vamos a poner aquí tantito. Si yo tengo un árbol simplicial, habíamos dicho que todos los triángulos sí van a ver como estos trípodes, ¿no? Entonces, si yo hago una delta vecindad de ello, pues cualesquiera dos lados, de hecho, me agarro este lado, unión a este lado, y pues ya agarré el otro, ¿no? Entonces, en el caso de los árboles simpliciales, es cero hiperbólico. ¿Ok? Y bueno, nada más para meter aquí un elefante. ¿Me puedes verificar eso? ¿De qué es el esto? ¿Cómo no? Si yo tengo aquí cualesquiera tres puntos en mi árbol, su triángulo, como van a tener geodésicas únicas, nada más va a haber un único triángulo y va a ser así. Ven, así o bien algo así, cualquiera de los dos. Si yo hago una cero vecindad, la estoy pensando cerrada, de este lado unión a este lado, pues ¿qué me queda? Nada más este lado unión a este lado. Pero ¿cuál es el tercer lado en todo esto? Pues es este caminito, y ese ya está incluido. Igual pasa acá. Entonces, siempre van a ser cero hiperbólicos. Aquí como un elefantito, el complejo de curvas, bueno, el grafo de curvas es 17 hiperbólico. Y como nota, este número no depende del género. ¿Ok? Entonces, el complejo de curvas, no importa de qué superficie cerrada te la agarras, siempre va a ser 17 hiperbólico. Y bueno, nada más aquí como algo curioso y para que recalcar que este concepto de hiperbolicidad depende de la métrica, podemos tener aquí R2, pero con una métrica diferente que se llama métrica SNCF o métrica de los rieles franceses, que va más o menos así. Si yo tomo dos puntos, bueno, la distancia entre un punto y sí mismo es cero, eso es necesario siempre, ¿no? Pero si yo tomo dos puntos que son colineales con el origen, entonces su distancia va a ser la distancia normal. Pero si en cambio me agarro dos vértices, dos puntos que no son colineales con el origen, entonces su distancia va a ser la distancia al origen de uno más la distancia al origen del otro. ¿Ok? Así es como definimos la distancia SNCF, que es hasta cierto punto una broma en cuanto al sistema de rieles franceses, porque en los sistemas de rieles franceses no importa, bueno, así exagerando, no importa qué tan cerca estés, si quieres ir de un lado a otro en tren, tienes que pasar primero por París y ya luego te vas al otro lado. ¿Ok? Entonces, con esto, R2 con esta métrica es cero hiperbólico también.
¿Por qué? ¿Cómo se ven un triángulo? Si yo tengo aquí 3 vértices, sus triángulos van a ser estos. Entonces, agarro una cero vecindad y ya está. Ahora, ¿qué más? Bueno, ya sabemos lo que es un espacio hiperbólico, ya sabemos cómo podemos ver todo esto así. Lo que vamos a ver ahora es cómo ver a un grupo como un espacio hiperbólico. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. A ver. Si yo tengo un grupo G y un conjunto de generadores S, podemos crear lo que se llama el grafo de Cayley. ¿Ok? Vamos a entender. Lo vamos a denotar así. Que es los vértices, el conjunto de vértices va a ser G. Y si yo tengo los elementos aquí, vamos a formar la lista G1, G2 si la diferencia, es decir, G1, G2 inverso, o está aquí en S, o al revés. ¿Ok? ¿Eso que me deja? Me deja un grafo simplicial. Y como ya habíamos dicho, podemos darle una métrica a los grafos simpliciales pensando que las aristas tienen 1. Y entonces podemos ver esto me genera... ¿No es G2, G1 inversa abajo? G2, G1 inversa. Cualquier pregunta hacemos. El chiste es que la diferencia entre esos sea aquí o uniones inverso. Como lo queremos en este caso que sea simplicial. Tomando lo de los dos lados. Ajá. Como que queremos que sea simplicial, entonces no importa si tienes que utilizarte un generador o el inverso de ese generador para No, pero es que uno es, o sea, el de arriba G1 es S por G2 y el de abajo G2 es G1 por S. Está distinto. Sí, no hay problema realmente. O sea, para nuestros fines prácticos no hay problema. Entonces tenemos aquí nuestro grafo de Cayley y les digo, podemos darle una métrica de las aristas, de caminos entre ellos. Pero entonces, como los vértices son los elementos del grupo, esto nos genera entonces poder ver a G, al grupo, con lo que se llama métrica de las palabras, o en general lo denotamos con DS. ¿Ok? ¿Va? ¿Todos me creen hasta aquí? Vale. Entonces uno puede decir, bueno, entonces si yo tengo un grupo, puedo entonces decir, el grupo es hiperbólico si como espacio métrico es hiperbólico. Y sí es verdad, pero hay un detalle muy importante. Este espacio, y por consecuencia como espacio métrico, depende del conjunto de generadores. Si yo cambio mi conjunto de generadores, me puede quedar algo que no es isométrico, me puede quedar algo muy distinto. Por ejemplo, agárrense G mismo y todos los vértices generan un elemento, ¿no? Generan una arista. Y entonces cualesquiera dos vértices van a estar a distancia 1, por ejemplo. Entonces, como que si queremos darle un sentido a un grupo de hiperbolicidad, un sentido de hiperbolicidad a un grupo,
nos hace falta un poco más. Nos hace falta poder hacer que no nos importe el conjunto de generadores. ¿Ok? ¿Todos me siguen hasta aquí? A ver, entonces vamos a ver una definición. Tengamos x de x y y de y, espacios métricos. Y agarramos una función de x a y. ¿Ok? Esta función es un encaje cuasi isométrico si existen b mayor que 0 y c mayor o igual a 0, tales que uno sobre b de la distancia de x y y menos c es menor o igual a la distancia en y de f de x y f de y menor o igual a b veces la distancia en x de x a y más. Es decir, me imagino que es como que un encaje isométrico, pero permitiendo un error multiplicativo y un error aditivo. ¿Ok? Este tipo de funciones se les llama usualmente encajes a gran escala, porque lo que nos hace es ver al espacio, pero como que no si lo tuviéramos aquí, como es el caso de la isometría, pero como si lo tuviéramos muy lejos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, este es un encaje cuasi isométrico y vamos a decir que f es cuasi isometría si es un encaje cuasi isométrico y además existe un número d mayor o igual a 0 tal que para todo y en y existe un x en x tal que la distancia en y de y y f de x es menor o igual a d. Es algo así como que un concepto de densidad, pero a gran escala. ¿Ok? Entonces, es utilizando cuasisometrías a cómo vamos a ver los espacios. En este caso, en particular, ejemplos de esto, pues, hay unos ejemplos bastante tranquilos. Por ejemplo, si yo me agarro el grupo Z con la métrica generada por 1 y menos 1, la métrica de las palabras generada por 1 y menos 1 como generadores, su grafo de Cayley que me queda algo así, ¿no? Todo para allá. Ahora, si ustedes se agarran eso y lo ven muy muy lejos, como que ya dejan de ver las aristas y ya nada más ven los puntitos, como que los puntitos conforme se va alejando se van acercando más y 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 más, y se puede demostrar que esto como espacio métrico es cuasi isométrico a la recta real con la métrica usual. ¿Ok? En general, de hecho, aquí podemos poner Zn con los generadores usuales. Esto es cuasi isométrico a Rm con su métrica euclidiana.
¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, yo les dije que para solucionar ese problema íbamos a necesitar algo como esto, ¿no? Y pues el chiste aquí es el siguiente teorema. Sea que un grupo con S1 y S2 conjuntos generadores finitos, es decir, S1 es un conjunto finito, S2 es un conjunto finito, entonces G con la métrica dada por S1 es cuasi isométrico a G con la métrica de S2. ¿Ok? Entonces, hasta cuasi isometría puedo decir que ya si tengo un conjunto finito de generadores, puedo decir que ya conozco la G como un espacio métrico. Ahora, aquí remarqué que los conjuntos S1 y S2 son finitos, porque si bien esto es un resultado clásico que se ve dentro de las primeras 2, 3, bueno, como primer mes en un curso de teoría geométrica de grupos, el caso en el que permites que S1 y S2 sean infinitos, truena el resultado. No funciona la prueba. Tan es así que es un problema abierto. O sea, si ustedes tienen un grupo y dos generadores infinitos, por ejemplo, Z como S1 se agarran a todos los números de la forma 2 a la n, para n mayor o igual a 0, y como S2 se agarran 3 a la n con n mayor o igual a 0. ¿Ok? Como problema abierto está si Z con la métrica de S1 es cuasi isométrico a Z con la métrica de S2. ¿Ok? Entonces ese es un problema abierto que existe y por lo tanto siempre nos interesa pensar en grupos finitamente generados. Como un elefante, esta cosa es finitamente generada. Ahora, ¿todo bien hasta aquí? Bueno, asumo que eso significa que sí. Entonces, un grupo finitamente generado es hiperbólico si finitamente generado con conjunto generador S, si esto es un espacio métrico hiperbólico. Ahora aquí hay un detalle que me estoy guardando, que es, ok, les dije que tenemos aquí el teorema, entonces con eso deberíamos de tener que si con uno de los generadores es hiperbólico, pues, se debería cumplir con todos por cuasi isometría. Pero si se dan cuenta, yo jamás les dije que hiperbolicidad era un invariante cuasi isométrico. Sí lo es, que si no, no tendría sentido que les definiera todo esto. Pero la prueba es larga, tediosa, y es mejor que me lo crean. Digan, oh sí, tienes razón. ¿Ok? Entonces, así es como definimos un grupo hiperbólico.
¿Qué propiedades tiene esto? El hecho de tener un grupo hiperbólico me deja muchas propiedades. Una de estas es que si G es finitamente generado e hiperbólico, va a ser finitamente presentado. Más aún, tiene problema de la palabra soluble. ¿Qué nos dice esto? Finitamente presentado, pues es que va a tener un conjunto finito de relaciones, tal que se ponen conjunto de generadores, conjunto de relaciones, eso va a ser isomorfo a G. El problema de la palabra soluble significa que si yo tengo mis generadores S y yo de la manga me saco una palabra escrita en esos generadores y sus inversos, entonces hay un algoritmo que en tiempo finito me dice si esa palabra es trivial, es decir, es la identidad en G, o si no lo es. ¿Ok? Y eso no siempre pasa. Hay muchos que no tienen problema de la palabra soluble, es algo que depende muchísimo del grupo. Como pequeño aquí gol, G va a tener problema de la palabra soluble si es hiperbólico. Pero si ustedes se agarran la familia, no quiero decir conjunto, pero la familia de grupos finitamente presentados, meten la mano en ese saco y sacan al azar un grupo, casi seguramente va a ser hiperbólico. Entonces, estudiar grupos finitamente presentados casi seguramente es lo mismo que estudiar grupos hiperbólicos. Bueno, hasta aquí todo está bien, todo va bonito. Nos gustan los grupos hiperbólicos entonces porque tienen propiedades bonitas. Les gusta a la gente tener en sus grupos. Pero luego empezamos a tener ciertos detalles que nos limitan lo que puede ser G. Si ustedes agarran dos elementos en G de orden infinito, tales que el grupo generado por G intersección del grupo generado con H solamente se intersecta en la identidad, entonces el grupo generado por los dos es isomorfo al grupo libre generado por dos elementos. Esto por un lado es muy padre, porque es bonito tener a veces grupos libres en nuestros grupos, pero por ejemplo, las personas que les guste hablar de amenabilidad o medidas invariantes en grupos, les dicen, esta propiedad ya hace que los grupos hiperbólicos que tengan esto ya no puedan ser amenables. Ya no puede existir una medida, así como en teoría de la medida, invariante bajo G, bajo multiplicación izquierda, que sea finitamente aditiva. Entonces, eso como que nos amarga la fiesta un poco, porque hay varios grupos que nos gustan, que son amenables, entonces como que esto ya no funciona tanto como nos gustaría. Y finalmente, la última propiedad que les voy a presentar aquí es que si G es hiperbólico, no existe subgrupo de G que sea isomorfo a Zn para n mayor o igual a 2. Es decir, si tenemos un grupo hiperbólico, tenemos grupos casi siempre
bajo cierta definición de casi siempre, vamos a poder tener grupos libres en dos generadores, pero no libres abelianos. Eso nos agüita más la fiesta, sobre todo porque a mí me agüita un poco porque el mapping class group tiene muchos Z2. De hecho, tiene hasta Z a la 3G-3. Entonces, como que, sí, ya no tanto. Hay ciertos detalles que ya no nos están gustando. Pero, y aquí es en donde entra la segunda parte de la plática, en los últimos 10 minutos que me quedan, hay unos grupos que se comportan casi como si fuesen grupos hiperbólicos. Algo que no les mencioné, pero esto es equivalente a que existe X espacio hiperbólico en donde G actúa en X por isometrías de forma cocompacta y con estabilizadores finitos. ¿Ok? Estas son cuestiones de acciones de grupo y se puede demostrar. ¿Ok? Con cierto lema que se llama Svartling, pero bueno. Esta es una caracterización. Y hay grupos que no son hiperbólicos, pero que actúan de forma muy parecida a esto. En particular, el mapping class group actúa en el complejo de curvas, que ya hemos visto que era 17 hiperbólico, de forma cocompacta, por isometrías cocompacta, pero que no cumple esta propiedad. Es como que no lo es, pero como que quiere ser. Es muy parecido. Y debido a esto y a otros grupos que también se ven eliminados por estas condiciones, existe el concepto de relativamente hiperbólico. Es que ya tienes un poquito más de tiempo. Ok, entonces vamos a ver lo que es la electrificación de un espacio. Sí, ok, si nosotros tenemos un espacio y tenemos H, una familia de subespacios de aquí, la electrificación con respecto a H de X va a ser, agarran X, le hacen una unión de unos elementos, de unos puntos afuera del espacio XH, en donde H está en nuestra colección. Entonces, lo que nos queda aquí, si esto era X y estos eran mis H, le agregamos, por cada uno de estos, le agregamos un punto. Más aún, le agregamos, para cada punto en esta H chiquita, bueno, en esta H no garigoleada, le agregamos una arista del punto a ese, del punto extra al punto de H. ¿Ok? Entonces esto nos deja algo así. ¿Ok? Y lo repetimos para cada uno de estos. Y a esto ya luego lo dotamos con una métrica de caminos. Ahora, como las longitudes de estas aristas las vamos a definir como un medio, entonces la distancia entre cualesquiera dos puntos acá ya siempre va a ser 1, igual acá. Entonces esto, a grandes rasgos, es como si colapsáramos en un punto esos pedazos. Y esto ya es la electrificación de X con respecto a una familia.
¿Ok? O sea, te olvidas de la métrica sobre los pedazos del X original y le pones la de los caminos. Ajá. En una combinación de eso. ¿Ok? Entonces, si dos puntos estaban cerca en un H, cuando electrificas, ¿siguen estando cerca o están a distancia? A distancia 1. Si están en H, a distancia 1. Porque eso quitas. Es como si la discretizaras. Discretizas la métrica aquí. Y ya el resto ya son nada más caminos. Ahora, aquí me faltó un elefante, por cierto, que es el espacio de las métricas riemannianas hiperbólicas. Entonces, si yo tengo SG, es más, pensemos lo mejor como el espacio de las estructuras complejas. ¿Qué estructura compleja se le puede dar a SG? Hasta y holomorfismo. Ese espacio se va a llamar el espacio de Teichmüller. Y en ese espacio, el mapping class group, el grupo modular, actúa de una forma preciosa, y se sabe mucho de la interacción entre esos dos, pero resulta que no es hiperbólico. Hay pruebas desde pruebas de 4 páginas hasta pruebas de 16, 17 páginas, ¿no? Pero con esta definición de electrificación, el espacio de Teichmüller, que lo hemos dicho, lo podemos pensar como métricas, hiperbólicas, métricas. Tú las conclusiones. Módulo biolomorfismo. Este es, si nosotros electrificamos este espacio usando algunas cosas que se llaman partes finas, partes delgadas, esto, me faltó, perdón, mi error. Si yo tengo un espacio que al momento de electrificarlo, la electrificación es hiperbólica, entonces decimos que el espacio es relativamente hiperbólico a la familia de conjuntos. Entonces, si yo agarro esto, lo electrifico usando las partes delgadas, esto es relativamente hiperbólico. ¿Ok? Y bueno, para hacer un cuento corto, si yo puedo hacer esto con un espacio métrico, entonces en particular lo puedo hacer con un grupo y un conjunto finito de generadores, ¿no? Entonces, si yo encuentro un subgrupo tal que al momento de agarrarme como familia los cosets de ese subgrupo y electrifico el grafo de Cayley a través de esos cosets, eso va a ser la electrificación de mi grupo. Entonces lo repito, agarro mi grupo y un subgrupo aquí. Vamos a ponerle H normal para que se me pase. Como H defino los cosets de H. Decimos que G es relativamente hiperbólico si la electrificación con respecto a H de G con la métrica S, aquí con ese conjunto de generadores, es hiperbólico. ¿Ok? Entonces, ya con esta definición de hiperbolicidad relativa que se le debe a Farr, con esta definición, entonces ya mod de SG va a ser relativamente hiperbólico. Y entonces podemos meter maquinaria que se ha desarrollado para este tipo de grupos a ese de manera inmediata. ¿Ok? Entre estas maquinarias está, por ejemplo, que si
si a H como subgrupo yo lo puedo generar finitamente con una familia S, y a través de eso genero una S' para generar a G, y sé que H tiene problema de la palabra soluble en tiempo ON, entonces G va a tener problema de la palabra soluble en tiempo N log N, si no me equivoco. Entonces, a lo que voy es que esto nos sirve para decir, si sé algo de H, entonces puedo decir cosas de G. Por ejemplo, tiempo de solubilidad de la palabra aquí me lo lleva a tiempo de solubilidad de la palabra acá. ¿Ok? Eso es una de las aplicaciones que se han creado. Por ejemplo, otro es, si H es automático, G es automático, que eso quiere decir. Y yo creo que con esto termino para tampoco aburrir demasiado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo todavía no estoy convencido de tu definición gráfica de Kelly. ¿Ok? ¿Qué es lo que no te convence? Sí, o sea, según la definición que tú diste, si tengo, por ejemplo, SXS, SXS. eso Ajá. estaría a distancia 2 de X. SXS. O sea, porque X Ajá. está a 1 de XS y eso estaría a 1 de SXS. A ver. Veamos. Si no, nada más una cuestión rápida que me confundí al momento de escribir. Supongamos que aquí está la identidad, aquí está X, aquí está S. Lo vuelvo a escribir aquí. Este es S, X, y luego tengo el ojal a S. Este punto está a distancia 1 de esto, y pues al final estaría a distancia 2 también. La cosa es que en la... Bueno, ¿cómo defines tú la métrica de la palabra? Una forma de hacerlo es a través del grafo de Kelly, que es la métrica de palabra, la métrica del grafo de Kelly dada el conjunto de generadores. Otro es decir, dado tu conjunto de generadores, ¿cuál es la longitud de la palabra? ¿Cuál es la mínima longitud de la palabra escrita usando los generadores de S? Lo que pasa es que si lo defines definiendo la gráfica de Kelly como la definiste, esas dos no coinciden. ¿Por qué? Porque precisamente SXS, si lo multiplico por X inversa, la longitud de esa palabra en letras de S puede ser cualquier cosa que no sea, o sea, no tiene por qué ser 2. No va a ser 2 si lo multiplicas por X inversa. Porque tengo que dar X inversa SXS. Por eso. No va a ser 2. Pero la distancia de la gráfica de Kelly, como la definiste, sí es 2. Es que la definición que yo conozco de gráfica de Kelly es nada más por un lado. El problema es que si la das con un solo lado te quedan dos aristas por cada... No, o sea, es que tú dijiste G1 por G2 inversa está en S. Y luego dijiste O G1 inversa por G2 está en S. Entonces, o sea, con esa definición a cada X le estás poniendo 4S decimos. Le estás poniendo 2 por, o sea, X es adyacente a XS y también a SX. Y a X es inversa y a S inversa a X. Entonces son... X es vecino de SX y de XS. Ajá, como tú lo viste. Y además de X es inversa y de S inversa a X. Bueno, al final de cuentas, puedes quitar esa última y poner que sea S unión S inverso. Y de preferente también que el chiste aquí es que te quede un grafo simplicial. ¿Ok? Entonces, en particular, quieres que dado dos
dos vértices exista nada más una sola arista. ¿Ok? La definición que funcione para eso. Entonces, Sí, es solo multiplicarlo por un lado. O sea, la que hace eso es la que se multiplica solo por la derecha o por la izquierda. Tengo una pregunta. ¿Por qué se llama electrificación? ¿Has visto estas bolas que siempre está, por ejemplo, yo recuerdo que el Museo del Papalote tenía estas bolas que ponías la mano y se te erizaba todo el cabello? Pues es la misma idea aquí. Tienes tu espacio y se eriza con estos pedacitos. No es una razón así, uy, qué padre, ¿no? Imaginación de Faro, porque él fue el que inventó la técnica. Yo tengo una pregunta. Y cuando platicaste las propiedades de los hiperbólicos y dijiste que eran infinitamente presentables y bueno, todo eso, dijiste que si te fijabas en la clase de los finitamente presentados y agarrabas Así ya la ¿en qué sentido es esa como? Pues necesitas darle una cierta medida, ¿no? Una cierta medida de probabilidad a eso. Pero en la clase. En la clase. Okay. Sí, sí. Entonces es como una medida de probabilidad y en un lugar casi donde sea o sea. Sí. Ese es un resultado de Gromov y alguien más. Bueno, Gromov lo hizo para cierto pedazo de una forma y creo que alguien más lo hizo de otra. Y la verdad te debo la segunda. No sé, en qué sentido era así como que casi. Esa es la idea. Yo tengo una duda. Aquí especifico que esta definición pertenece a Faro porque hay diferentes formas de hacer algo relativamente hiperbólico. La que hizo Faro y con la cual funciona esta cosa es esta. Pero Bowditch, Gromov primero inventó los grupos hiperbólicos y después se le ocurrió una forma de hacer algo relativamente hiperbólico. Y esa definición no coincide con esto. Todo grupo relativamente hiperbólico, de acuerdo a Gromov, es de acá, pero no todo de acá es de Gromov. Y luego Bowditch sacó otra versión de relativamente hiperbólico, que también no es exactamente lo mismo, de hecho es más fuerte todavía, te restringe más, pero por lo mismo que te restringe más, puedes sacar más propiedades de ella. ¿Okay? Entonces, por si alguien le interesaba, ahí estamos. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Tienen más preguntas? Te agradecemos primero. Gracias por